En nombre de Dios, se abre la sesión. Ante la ausencia del presidente titular, corresponde que la comisión elija a un presidente accidental. Le pido a los señores y a la señora senadora que propongan a un presidente accidental. Si me permite, el senador Saavedra, ¿no? Además, por cumplir lo que corresponde a los compromisos. ¿Sí? ¿Habría acuerdo respecto a la proposición? ¿Aprobado? Ya, aprobado. Silencio todos. Gracias. ¿Hay cuenta, presidente? Corresponde informar a la comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, la excusa del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Álvaro García, por tener compromisos previamente agendados vinculados a las responsabilidades que ejerce en la cartera de Economía y Energía. En su reemplazo asistirá, como en otras oportunidades, la subsecretaria de Economía, la señora Javiera Petersen, junto con los asesores, señor Gabriel Bravo y señora Antonia Sánchez. También hay un oficio de la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señora Javiera Petersen, informando en cumplimiento de la glosa presupuestaria 04, partida 07 de la partida correspondiente. Hay dos solicitudes. La primera del honorable senador señor Bianchi, solicita colocar en tabla el proyecto que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores con el objeto de regular la frecuencia de las llamadas telefónicas con fines publicitarios, de venta directa o prospección comercial. También del honorable diputado señor Jorge Guzmán, solicita poner en tabla el proyecto que modifica la Ley 20.423, que establece medidas que garantizan el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo de aventura. Y a la vez solicita que ser invitado a exponer sobre el proyecto. Eso es todo, presidente. Eso lo verá el presidente titular respecto de los puntos que se están solicitando. Sí, señor. Rojo Eduardo. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas, saludar a la subsecretaria, saludar a todos los presentes, saludar al cumpleañero, Robert, que estuvo de cumpleaños recién, así que aprovechamos de saludarlo y también saludar al diputado que nos acompaña, el diputado Inter. Yo quería ver que, no sé si quizás hacerlo como comisión, pero enviarle un oficio al ministro, a quien debo decir que no lo he visto nunca en la comisión. Yo sé que vino una vez, ¿ya? Pero no ha venido nunca más. Yo creo que, especialmente cuando estamos votando cosas, el ministro debería acercarse. Yo sé que la subsecretaria, por su intermedio, presidente, lo hace estupendo, no es un problema de... Pero sí creo que el ministro es la persona que tiene que estar con nosotros y yo, por lo menos, no me ha tocado verlo en la comisión. Pero eso no es el motivo de mi intervención. Nosotros llevamos varios acuerdos con el gobierno para la ley de autorizaciones sectoriales. Autorizaciones sectoriales requiere de una gran cantidad de reglamentos. Nosotros conversamos en extenso cada uno de los reglamentos. Y en la gran mayoría de los casos, las votaciones que se hicieron y los plazos que se entregaron fueron para que efectivamente el gobierno, este gobierno, fuera el que entregara por lo menos un reglamento inicial, digamos, antes de que existiera el cambio de mando, porque un próximo gobierno que tiene 2 semanas, es que la ley, entiendo que se promulgó el día 29 de septiembre, por lo menos los reglamentos que son 6 meses quedan, si no estoy calculando mal, quedan justo después del 11 de marzo. Y por lo tanto, una de las cosas que se conversó para prever esta situación era que los reglamentos de este gobierno los pueda enviar. Entonces quería ver la posibilidad de que enviáramos un oficio para que se nos detalle del estado de avance de cada uno de ellos. Yo sé que hay muchos plazos que son distintos, sé que algunos tienen plazos que son mucho mayores, que no estamos hablando de esos, obviamente. Hay uno respecto al Código de Agua también que tiene, y también el Código Sanitario, creo que se extendían en los plazos, pero sí pedir, si le parece, presidente, que nos den un detalle de cómo va y cuáles son las expectativas de que estos reglamentos sean dictados. Gracias, presidente.
o el estado del arte respecto de la elaboración de los reglamentos. ¿Acordado? El diputado Pinter. Muchas gracias, presidente. El día de hoy, bueno, en primer lugar agradecerle y agradecerle a todos los senadores presentes por darme un minuto para hablar de este tema. Está en tabla en esta comisión el proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados que prohíbe las llamadas spam y el tráfico de bases de datos, a pesar de que mi interpretación es que eso ya es ilegal en Chile. Es un proyecto extraordinariamente sencillo, tiene un artículo que simplemente prohíbe las llamadas spam, después de una década de regulaciones fracasadas, a mi juicio, de este tipo de llamadas, pero este proyecto hace un cambio en la lógica porque sencillamente dice que no es responsabilidad de quien recibe las llamadas, quien ha sido víctima de que su teléfono sea traficado, ¿cierto? Y quien recibe la llamada indeseada, no es su responsabilidad hacerse cargo de este problema, sino que simplemente las prohíbe. ¿Por qué vengo el día de hoy? Además de porque está en tabla en esta comisión y entiendo con suma urgencia, que ya debe estar vencida, pero la tuvo hasta hace muy poco y que ya está aprobado en la Cámara de Diputados, por lo tanto es algo que podríamos resolver en 15 minutos de esta comisión, esto quedaría aprobado, porque hay dos antecedentes nuevos. El Ministerio de Salud ha tenido que iniciar una campaña bastante cara para transmitirle a la ciudadanía que por favor conteste las llamadas del servicio de salud. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El gobierno, intentando hacerle frente a la crisis de las llamadas, creó el prefijo, ¿cierto? Que no es esta ley como mucha gente cree, ¿no? Sino que el organismo, digamos, administrativo decidió poner este prefijo para que la gente pueda saber que la llamada que está recibiendo es una llamada spam. Ese prefijo, la gente lo confunde con el número 600 del cual llama el servicio de salud a nivel nacional para informarle a la gente que salió la hora, que tiene una operación o que salieron los resultados de un examen. Y en esa confusión, desde que se creó el prefijo, bajó drásticamente la cantidad de personas que contestan al sistema de salud. Lo que significa que, imagínense, el Ministerio de Salud de Chile no se está pudiendo comunicar con los pacientes. Y ahora estamos ocupando plata de todos los chilenos. ¿Para qué? Para una campaña millonaria que le diga a la gente que por favor le conteste al servicio de salud. ¿Todo para qué? Para que las llamadas spam puedan seguir siendo legales. ¿Qué ganamos con eso? No ganamos nada. Y en segundo lugar, presidente, empieza en este mes la rendición de cuentas de los candidatos y quiero hacer una alerta que yo creo que es relevante que en el Senado se discuta. Muchos candidatos van a rendir el servicio de contratar a una empresa para que ocupe una base de datos que se consiguió de manera ilegal para hacer llamadas spam de sus candidaturas. O sea, además es bueno que los ciudadanos sepan que las llamadas spam que recibieron de candidatos, muchas a través de una ilegalidad, que es traficar una base de datos, van a ser pagadas por sus impuestos. O sea, una ilegalidad va a ser pagada por los impuestos de todos los chilenos. Eso también quedaría prohibido si se aprueba ese artículo que está en tabla en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Respecto del primer punto, de ahí le cedo la palabra. Lo mencionó el secretario de la comisión y dentro de las facultades que tiene el presidente titular, se lo vamos a plantear que en la próxima o en la otra que tengamos, ponerlo en tabla el proyecto. Senador Rojo. Sí, yo iba a hacer eco de lo que decía el diputado, porque la verdad es que se está generando un problema bastante grande con el tema de los prefijos y no solamente, hay muchas otras materias que están en situaciones similares. Y por lo tanto creo que es un tema que tenemos que darle importancia. Yo entiendo que tenemos en esta comisión tenemos dos proyectos que tenemos bien atrasados, que es Ferias Libres, pero también tenemos el tema de apuestas en línea, que también es un problema gigantesco, porque las apuestadoras están funcionando de manera completamente ilegal por un fallo de la Corte Suprema, cambiaron el URL y de manera insólita funcionan exactamente igual. Entonces, esta comisión está con dos urgencias muy grandes, pero creo que el tema que plantea el diputado es un tema que debiésemos tratar. No sé muy bien cómo ni cuándo, pero es un tema que hay que considerar. Sí, pero acá tenemos
Senadora Sepúlveda. Presidente, mire, yo no soy miembro de esta comisión, pero sí trabajamos juntos Me está gustando esta comisión. Capaz que la peleé. Pero mire, lo que plantea el diputado Winter como el diputado Rojo Eduardo, ¿no es cierto?, son materias cotidianas, ¿ah? Cotidianas, ¿ah? Bueno, es que éramos diputados antes juntos. Bueno, pero a mí lo que me llama la atención además es que son materias cotidianas y sobre todo los temas de salud, presidente. Yo creo que son gravísimos desde el punto de vista que existe la posibilidad de que sean operadas o que tengan, ¿no es cierto?, un especialista en camino. O sea, es brutal que no se pueda, ¿no es cierto?, comunicar el servicio de salud y también lo que analizamos en su momento en relación a las apuestas en línea, ¿no? Que hoy día además afecta fundamentalmente a los jóvenes. Entonces creo que sería, solo a modo de sugerencia, si son dos proyectos, quizá hacer una sesión adicional, ¿ah?, en esto, y como lo hacemos en trabajo, que incluso tenemos hasta 3 veces en la semana comisión. Entonces creo que si hay que sacar cosas importantes para la ciudadanía, bueno, yo solo propongo la idea, ¿no?, de a lo mejor tener un horario especial en relación a economía. Esta comisión es muy importante, muy importante. Eso, presidente, gracias. Por eso estamos aquí. Senador Sangüesa. Gracias. No, tranquilo. Gracias, presidente. Sí. Primero, agradecer la presencia del diputado Winter. Yo creo que los temas ciudadanos a todos nos movilizan y es parte por una de las razones por las que estamos aquí, no solamente lo que tiene que ver con la ideología y los partidos a los que representamos, sino que es cómo solucionamos los problemas que en el día a día tienen las personas. Yo creo que aquí el que lleva el tandero siempre es el Ejecutivo, así que yo sugeriría, presidente, que para avanzar, yo desconozco en profundidad, no sé si tiene uno o más artículos el proyecto, pero sí el Ejecutivo podría invitar a nuestros asesores a poder trabajar el proyecto, a analizarlo con profundidad y así lo podemos tal vez en una sesión, si es un proyecto acotado, si es un proyecto que no tiene mayor, digamos, implicancia, porque a veces los proyectos de artículo único también son peligrosos, porque muchas veces nos llevan a tener que votar blanco o negro. Entonces, creo que a veces es bueno analizarlo con mayor profundidad y ahí invitar al Ejecutivo a que convoque a nuestros asesores, poder trabajarlo técnicamente y así como proponía el diputado tal vez en la media hora inicial de la próxima sesión, podríamos colocarlo en tabla y votarlo si hay acuerdo y consenso desde la parte técnica. Gracias. Al menos en general. Recogemos todo lo planteado por los senadores y se lo planteamos al presidente para que recojamos funcionar otro día el trabajo con los asesores para empezar a analizar el proyecto y después ver si se mantiene tal cual o tiene algunas indicaciones que pueden robustecer el proyecto. Esa es la idea, pero que tiene urgencia la tiene por los impactos que esto tiene cuando se asignan las horas, sobre todo en el Ministerio de Salud, sea para atención, para operaciones, en fin, y un problema nacional que requiere también de la dedicación de esta comisión. Entonces le informamos al presidente de las propuestas que se están haciendo sobre los dos proyectos. Uno es el proyecto de artículo único de la SPAN y dos, lo que plantea el senador Rojo Eduardo, que tiene que ver con la información de los reglamentos de los permisos sectoriales. Eso. Ya. Acordado entonces. Avanzamos a la convocatoria de hoy. Secretario. Gracias, presidente. Continuando. Presidente, continuando con la discusión particular del proyecto que reconoce y fortalece a las ferias libres.
En la sesión pasada quedamos a puertas de analizar la indicación número 26 del senador señor Núñez. Está en la página 18 del comparado y es una indicación que recae sobre el artículo 17, que se refiere al cierre y modificación de las características esenciales de las ferias libres. Cabe recordar que el mismo artículo destaca que, dispone que estas características esenciales son la ubicación, los días y horarios de funcionamiento y la cantidad de puestos en su interior. Entonces, la indicación 26 señalada del senador Núñez propone agregar un siguiente inciso final nuevo, del siguiente tenor. Con todo, no podrá invocarse como causal para el cierre o modificación de las características esenciales de las ferias libres la instalación de supermercados u otra clase de centros comerciales. Este punto fue debatido en la sesión anterior, pero no se adoptó un acuerdo. Y el otro antecedente, presidente, es que hay una propuesta de la mesa de asesores. Es un documento nuevo y lo recibimos ayer en la tarde y está a disposición también de los senadores. El texto que está ahí, claro. A ver, voy a ofrecer la palabra a los senadores y la redacción alternativa, como dice aquí, entiendo que es un acuerdo consensuado. De todas maneras ofrezco la palabra y después, si no hubieran diferencias, votamos. Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, nosotros discutimos largamente esta indicación la sesión pasada y la propuesta va justamente en la idea que se había planteado de poner, agregar las palabras como causa única y suficiente para poder complementar la indicación del senador Núñez. Entonces, en ese caso, la recomendación de la mesa es: con todo, no podrá invocarse como causa única y suficiente para el cierre o la modificación de las características esenciales de las ferias libres la instalación de supermercados u otra clase de centros comerciales. Eso es, presidente. No hay otras. Senador Sangüesa. Sí, yo creo que, independiente que yo entiendo que existe voluntad y que sea más amplio el criterio, pero la prohibición sigue estando. A mí me hace mucho ruido porque la responsabilidad de la administración y del funcionamiento de la comuna recae en el alcalde elegido por la propia comunidad. Entonces, cuando yo le pongo restricciones a cómo administrar el territorio, creo que atenta contra la libertad necesaria que tiene que tener. O sea, existe debiese existir el debido criterio. El senador Núñez exponía que efectivamente en la región que él representa había ocurrido cosas que a solicitud solamente de un centro comercial se había hecho las modificaciones, se había sacado una feria. Pero la verdad de las cosas es que nosotros no podemos pasarnos en la casuística, nosotros tenemos que legislar en general. Y cuando yo coloco esta restricción que impide a la autoridad de turno, creo que atenta contra la efectiva administración que tiene que tener el alcalde en su territorio. Por eso, desde ya manifiesto mi voto en contra. Muchas gracias. A ver, primero preguntar si esta fue una discusión que se hicieron también con los asesores, ¿no? O sea, que hubo de alguna manera un acuerdo con los asesores. Yo creo que eso es bien interesante primero de relevar. Lo segundo... Perdón, senadora, ¿sí? solo decir lo siguiente, que ¿Sí? efectivamente hay una Sí. antecedente que todos tenemos Sí. y que es el trabajo de los asesores para justamente llegar aquí a la sala ya Sí, con algo consensuado. un poco más estudiado, ¿no? Así es, ¿no? Pero- Consensuado Sí, en el punto. pero lo segundo es que los alcaldes, si bien, ¿no es cierto?, son electos y tienen todas las atribuciones, etcétera, pero eso dura 4 años. ¿Ah?
4 años con reelección, etcétera. Pero la complicación es que una feria tiene 50, 60, 70 años. Entonces tú por una decisión unilateral y todo cambias porque tiene la potestad en esos 4 años. Sin embargo, hay una tradición. Hay ferias que son parte del patrimonio de una comuna. Entonces yo creo que por eso, y a mí el que coloquen como, porque el original sale como causal única, ¿no? En cambio aquí se plantea la suficiencia, o sea que tiene que haber un estudio, una fórmula de, además de buscar un consenso, ¿no? de lo que está ocurriendo. Yo no me imagino arbitrariamente sacar una feria que lleva 70 años, 100 años en un lugar, porque un alcalde que recién llegó y que se va a ir en 3 años más y lo más probable es que pierda, recurra, ¿no es cierto?, a esto. Entonces, Es con la aprobación del Consejo. no, sí, está bien, pero son autoridades de corto plazo frente a una feria que lleva una tradición en un lugar. Eso es solo mi complicación. Eso, presidente, ahora si está consensuado, yo no soy quien para votar en contra de esto, ¿no? No, yo quería preguntarle, quizás por su tema, presidente, al senador Sangüesa. Tiene mucho sentido el argumento que dice el senador Sangüesa y por eso se llegó a este acuerdo, digamos. Esa fue un poco la discusión, porque lo que decía la indicación inicial era que no se puede invocar como causal. Y acá lo que se está diciendo es que si es que se va a invocar como causal, tienen que haber otras cosas, no puede ser la única. Porque también podría ocuparse al revés, o sea, por el hecho de que hay un supermercado, entonces uno podría alegar de que no se puede hacer nada con la feria. No, acá lo que deja es abierta las dos cosas, en el fondo, como una conversación. Entonces, quería preguntarle si el problema yo entiendo la argumentación, pero si es que solamente se deja el tema del cierre y se saca el tema de las características, modificación de las características esenciales, ¿cambian algo? La postura del senador Sangüesa, porque las características esenciales están en el mismo artículo, digamos, que son días, horario, funcionamiento y cantidad de puestos en el interior. ¿Cambian algo o el concepto es solamente la idea de hacer algo específico, digamos? O sea, de No, hacer la idea es que si... Sangüesa. Gracias, presidente. La idea es que si hay un alcalde y un consejo municipal electo y que tienen dentro de sus facultades el ordenamiento de la comuna, yo no puedo estar cercenando en diferentes proyectos de ley esas atribuciones, la responsabilidad. Y por eso después también no nos olvidemos que aquí hay toda una normativa que empodera de mejor manera y organiza las ferias libres para también, a través del Consejo de las Ferias, tener una mayor incidencia. Entonces, no es que un alcalde porque le diga, ¿sabe qué? Voy a sacarlos de aquí, se le ocurre y lo saque, sino que aquí hay diferentes instancias administrativas, está el Consejo Municipal que también juega un rol. Entonces, yo creo que esto finalmente pasa por encima de las autoridades que son electas por la ciudadanía. Además, que la ley orgánica de municipalidades tiene un rango superior respecto a esta ley. Porque eso ahí establece las atribuciones y las funciones de los municipios, los alcaldes y los consejos. Y nosotros no podemos, por ese rango, ir a modificar esas facultades. No se tocan. ¿Ya? Tu secretaria. Gracias, presidente. A ver, recordando un poco lo que discutimos en la sesión anterior, yo creo que es importante recordar que el origen de este proyecto está en parte fundado a que actualmente no existe un marco jurídico que dé sustento a la actividad de ferias libres. Y eso genera una infinidad de situaciones en desmedro de una actividad que nosotros buscamos proteger por las razones que ya fueron discutidas con anterioridad. Yo creo que si bien lo que dice el senador es cierto, en que hoy día puede verse en esta discusión como algo casuístico, es algo que ocurre más de lo que nos gustaría. Y también la realidad, cuando nosotros queremos llevar la actividad económica de las ferias libres como una actividad económica como propiamente es, podemos ver también lo que ocurre en otras actividades económicas. Y nunca en ningún tipo de industria, en ningún tipo de mercado, a alguien se le quita el permiso de actuar en esa industria porque un competidor se pone al lado. Eso no ocurre.
Y eso es justamente lo que nosotros estamos intentando arreglar a través de esta modificación de la redacción original. En tanto que, como bien decía el senador Edwards, que es justamente esta modificación, el que incorpore que no puede ser invocado como causal única y suficiente, busca para que si es que el Consejo Municipal quiere hacer alguna modificación de estas características a propósito de características, pueden ser de seguridad, pueden ser de acceso, que venga en motivo de otro centro comercial, eso puede darse en la discusión del Consejo Municipal. Pero no puede invocarse como solamente porque un nuevo centro comercial se pone y por lo tanto tiene efectos sobre la competencia de ese centro comercial, el que se tengan que modificar las características esenciales de una feria. Entonces, eso es lo que busca arreglar. Acá nosotros estamos dando una regulación mínima para la actividad de ferias libres. Las ordenanzas municipales van a estar dentro de la autonomía que los municipios tienen, reglando justamente las características propias de lo que ocurre en cada comuna, pero nos parece que esta redacción alternativa resguarda efectivamente que no ocurra algo en desmedro de la actividad que nosotros también estamos buscando proteger, pero que tampoco se restrinja que exista una conversación en el Consejo Municipal, en tanto, por supuesto, las condiciones económicas de seguridad puedan cambiar y eso pueda motivar una conversación sobre quizás la modificación de las características esenciales. Gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. A ver, yo insisto, este fue un acuerdo al que llegaron, independiente que cada uno aquí tiene la opción de votar como su análisis así lo indiquen. Por lo tanto, yo lo voy a someter a votación de la comisión. En votación, secretario. El presidente pone en votación la indicación número 26. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? En contra. Claro, perdón, se me faltó para efecto del registro. Se entendería con la redacción de los asesores, con las modificaciones. Tenemos que rechazar la 26. No, aprobarla con modificaciones. Pero si no está el dueño, o sea, el que hizo la indicación. Sí, no es necesario, que de hecho podría ser de algún senador que no sea miembro de la comisión. La comisión es soberana para aprobarlo en los mismos términos o con modificaciones. Pero no está, sí está bien, pero el que firmó la indicación es el senador Núñez. ¿Cómo vamos a modificarle nosotros una Si indicación? rechazamos esa indicación no tendríamos ningún texto que aprobar, salvo que se aprobara en forma unánime. Claro, por eso se modifica. Por eso se modifica. Bueno, Perfecto. Esa es la precisión de que el presidente pone en votación la indicación 26, pero con la redacción alternativa del cual se le dio lectura, que emana de la mesa de asesores. Secretario, una consulta. Para aprobar con modificaciones se necesita unanimidad o en mayoría. No mayoría, sí, es mayoría. Mayoría. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? En contra. Senadora Sepúlveda, ¿cómo vota? A favor. Senador Edwards, ¿cómo vota? solamente quiero decir rápidamente, si me permite, presidente, yo encuentro que la argumentación del senador Sangüesa es absolutamente acertada, pero entiendo esto también dentro del contexto de un acuerdo, así que voy a votar a favor. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Resultado de la votación, 3 por la afirmativa, 1 en contra. Se aprueba, presidente, con modificaciones. ¿Cómo modificar? Entonces ahora pasamos a la 27. Exacto. Ahora pasamos a un nuevo título, al título tercero del proyecto de ley, de los permisos de uso para ferias libres ubicadas en bienes municipales o bienes nacionales de uso público. La primera indicación está en la página 19, es la indicación 27, recae sobre el artículo 19, que es referido a la solicitud de permiso de uso en ferias libres. El artículo indica que toda solicitud de permiso de uso de ferias libres deberá ir acompañada de determinados antecedentes que están ahí enumerados taxativamente. Entonces la indicación 27 del honorable senador Saavedra es para intercalar a continuación de la letra D la siguiente letra nueva: certificado de antecedentes penales del o de la solicitante. Esa es la indicación, presidente. Sí.
lo que busca es tener la mayor información posible respecto de quiénes son los solicitantes y es un documento público que es bueno además para justamente el fortalecimiento de las ferias y que haya la confianza necesaria en los feriantes. Eso es lo que busca esto, nada más. Si no, ofrezco la palabra. Uno más a todos los sí, no se excluye ninguno, sino que se agrega uno más. Sí. Por las razones obvias de que no estamos sensatos. Ya, en votación entonces. Sangüesa, senador. No estoy de acuerdo, presidente. Hoy día que amaneció raro. La verdad es que lo encuentro discriminatorio. Estaba consultando a la subsecretaria si era constitucional esto o no. Claro, está como requisito la presentación solamente del certificado. No implica que independiente de los antecedentes sea aprobado o no. Pero creo que una persona cuando cumple su condena digamos, ya pagó su falta. Y creo que el que estos antecedentes estén presentes en la carpeta de la solicitud es un acto discriminatorio al pasado que pueda tener la persona, presidente. La información necesaria justamente para que quien solicita o quien quiere ser integrante de la feria de las garantías necesarias que está dentro de las reglas del juego que dan confianza. Porque hay antecedentes y antecedentes, pues, estimado senador. Sí. Yo pido coherencia en la vida nomás. No, pero esto solamente se solicita un poquito, no es que por tener antecedentes van a rechazar. No, no. Tienes que mostrarle eso. Exactamente. Así es. Vote en contra, pues, ya. En votación. Senador Sangüesa, ¿cómo votó? En contra. Senador A favor. Senador Edwards. Presidente. A favor. Aprobado por mayoría, 3 a favor, 1 en contra, presidente. Luego pasamos al artículo 21, en la página 21 del comparado. Artículo 21 es otorgamiento del permiso de uso en ferias libres. Dispone que el acto de otorgamiento a lo menos precisará, letra A, la identificación de la persona natural titular del permiso. La indicación 28, también del senador Saavedra, es para agregar en esta misma letra, que es la identificación de la persona natural titular del permiso, lo siguiente: y de las personas que prestan servicios a los solicitantes en condiciones de ayudantes, sean permanentes o eventuales. Eso es. No, esa la retiramos. Sí, sí, sí. Y a votar en contra. ¿Con quién va a trabajar? Porque le va a pedir, mira, le va a pedir el certificado antecedente al titular y no al ayudante. Pero es que hay mucha rotación también de quienes van a Sale ayudar. información de todo. A todas las familias también. Que el ayudante es trabajador, Ya. a diferencia del dueño. Claro. Pero el ayudante que está ahí, o sea, él debería tener antes. Digamos, Perfecto. La indicación siguiente recae sobre el artículo 22. Es del honorable senador señor Saavedra para incorporar un inciso final nuevo del siguiente tenor: el municipio podrá otorgar patentes en situaciones excepcionales en consideración a criterios de vulnerabilidad social, equidad de género y nuevos giros. La Secretaría estima que esta indicación es inadmisible, presidente, porque está otorgando nuevas facultades al municipio, claro. está bien. ¿Prefiere?
prefiere retirarla? ¿La puede retirar? Vamos a tirarle una visibilidad. Si no es visible, se retira. La retira, perfecto, retirada. Aquí está fregado porque está actuando el presidente. Entonces, ahora vamos al artículo 24, revocación o no renovación de los permisos de uso en ferias libres. La indicación 30 del honorable senador señor Núñez propone intercalar un inciso tercero nuevo y adecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes, del siguiente tenor. Será causal de no renovación la condena a pena aflictiva por delitos contemplados en la Ley 20.000 o por asociación delictiva o criminal que se haya cometido durante la vigencia de su permiso de uso de feria libre. Con todo, podrá renovarse después de 5 años desde el cumplimiento de la pena en casos de simples delitos o de 10 años en casos de crímenes. Eso es, presidente. Pero hay una reacción. Pero cambia ahí revocación. Efectivamente, la mesa de asesores propone aprobar esta indicación con modificaciones. No sé si la subsecretaria se quiere referir a esto. Gracias, presidente. Sí, en la mesa de asesores se discutieron ciertos puntos que era necesario precisar. El primero es que se tiene que mencionar tanto la renovación como la revocación para que la causal proceda en cualquier momento. Segundo es que se tiene que hacer referencia a la dictación de la sentencia en vez de la fecha de la comisión de delito, porque solamente la dictación de la sentencia verifica la responsabilidad de este acto. Y tercero es que la inhabilidad de la última frase es una nueva sanción que creemos se aborda bien al solicitar a los municipios el certificado de antecedentes para solicitar el permiso. Entonces, dado esos 3 puntos, la redacción alternativa es: será causal de no renovación o revocación la condena a pena aflictiva por delitos contemplados en la Ley 20.000 o por asociación delictiva o criminal que se haya dictado durante la vigencia de su permiso de uso de feria libre. Eso es, presidente. Porque... Exactamente. ¿Con la palabra? Con la palabra. Con la palabra. En votación. La redacción a la que dio lectura la subsecretaria. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? Por favor. Senadora Sepúlveda, ¿cómo favor. vota? Senador Edwards. A favor. Presidente. Aprobado por unanimidad, 4-0. Aprobado por unanimidad, presidente. Sí, con modificaciones. Después, la siguiente indicación recae sobre el artículo 25, sobre asignación de permisos para familiares de feriantes mayores de 65 años. Esta indicación es de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo íntegramente por el siguiente. Artículo 25. Asignación de permisos a familiares feriantes. Cada ordenanza local de ferias libres deberá establecer un mecanismo que permita a las y los titulares de permisos de uso en ferias libres designar a una o un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad u otro más distante, de establecerlo así la propia ordenanza, para que continúe ejerciendo la actividad mediante la emisión de un nuevo permiso por parte del municipio que sustituya al anterior, en los siguientes casos. A. Cuando sea solicitado voluntariamente por la o el titular a partir desde los 65 años de edad. B. Cuando a la o el titular le haya sobrevenido alguna incapacidad permanente declarada conforme a lo dispuesto en la Ley 16.744. Con todo, cada ordenanza local de ferias libres
podrá contemplar circunstancias adicionales que habiliten el otorgamiento de un nuevo permiso en favor de familiares o terceros que sustituya a uno actualmente vigente, siempre que se verifiquen las condiciones que la misma ordenanza establezca. Eso es, presidente. Gracias, presidente. A ver, a propósito de la discusión que se dio en la Cámara, se generaron varias dudas sobre la forma en que nosotros estábamos dándole una regulación a esta parte del proyecto. Entonces, esta indicación complementa parte de esa conversación, porque lo que se hace hoy día, en el texto hoy día vigente, es que se permite el traspaso del puesto a familiares directos en caso de que el titular cumpla los 65 años o bien sufra una incapacidad permanente, pero se generaban dudas si es que este traspaso era algo voluntario o era algo obligado, y por lo tanto la redacción que nosotros hoy día proponemos se aclara expresamente que es voluntario esto, que no es sencillamente el cumplir 65 años que obliga finalmente a esto, sino que es voluntario, y eso es lo primero que hace esta indicación. Pero también lo que hacemos es que mantiene los casos de 65 años de incapacidad permanente como los mínimos en todas las comunas, pero se amplía el marco legal para reconocer la autonomía municipal en caso de que existan otras hipótesis que hoy día están reguladas en ciertas ordenanzas y que a nosotros nos parece que no es este proyecto de ley el que tiene que agruparla todas, sino que establece estos dos mínimos comunes, y lo que dice también es que mediante ordenanza local se pueden definir otras circunstancias que habiliten la entrega de este nuevo permiso, como por ejemplo ampliar el grado de consanguinidad o bien permitir el traspaso de terceros si es que así se permite. Eso es, presidente. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra en votación. Entonces, votación la indicación 31. No, porque tú no viniste cuando él vino. Lo que pasa es que Rojo no estaba cuando él vino. En votación. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? A favor. Senadora Sepúlveda. Senador Edwards. Presidente. Aprobado por unanimidad, presidente. En la página 27, respecto del artículo 26, solicitud de permiso presentada por la comunidad hereditaria de una o un feriante fallecido. La indicación número 32 del honorable senador señor Sangüesa es para incorporar el siguiente inciso final nuevo. Con todo, en caso de fallecimiento del titular, el municipio podrá otorgar una patente provisoria por un plazo máximo de 12 meses a quien acredite haber sido socio o socia comercial de la o el feriante fallecido, siempre que no exista oposición expresa de la comunidad hereditaria. Dicha patente provisoria se extinguirá automáticamente al resolverse la posición efectiva y otorgarse el nuevo permiso conforme a esta ley. La Secretaría estima que esta indicación es inadmisible, dado que le otorga una nueva facultad al municipio, y eso es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, no vamos a discutir la admisibilidad porque tiene razón la secretaria, pero yo creo que le solicitaría al Ejecutivo que pudiese considerar uno de los temas más recurrentes en las ferias libres es qué sucede cuando fallece el titular, ¿ya? Y como está el articulado hoy día, deja en el fondo a disposición el puesto, y tiene que hacer tiene que hacerse la sucesión y todo el proceso. Y lo que ocurre normalmente es que ese feriante muchas veces es el sostenedor de la familia. La mayoría de las veces trabaja con algún hijo o hija en el mismo puesto. Entonces, creo que hay que dar, lo que buscábamos nosotros con esta indicación es dar la salida en el corto plazo, ¿ya? Para que no quede esa familia sin sustento, ¿ya?
y por eso se hace de forma provisoria y también está, digamos, es facultativo del alcalde en su minuto o que quede establecido en el reglamento, pero lo que busca es la solución inmediata, al otro día. ¿Qué pasa al otro día? O sea, esa familia se queda sin sustento cuando han tenido toda una trayectoria familiar viviendo como feriantes, siendo parte de esa comunidad. Entonces, creo que ahí quedó mal redactado en lo que plantea el Ejecutivo y nosotros con esta indicación buscábamos suplir ese vacío que queda. Sepúlveda, después el Ejecutivo. A mí me parece, además cuando uno sabe la lógica de las ferias, ¿no? Que estos vienen, son familias feriantes, ¿ah? Es la familia. Y además porque viene todo un sistema productivo detrás, ¿no? O sea, muchos relacionados con la pequeña agricultura, muchos que son pequeños agricultores también y todo. Entonces a mí me parece como razonable lo que plantea el senador Sangüesa, en términos de que si el Ejecutivo, ¿no es cierto?, lo puede revisar, quizás lo pueda patrocinar, y ver si es, porque además el método también me parece como oportuno. Puede que ustedes tengan con la experiencia en feria o con lo que los feriantes, ¿no es cierto?, pudieran plantear en su minuto, con la discusión con ustedes, ver otra fórmula, pero el sentido de la indicación me parece que es pertinente, porque además da un tiempo razonable, ¿no?, de los 12 meses para poder estudiar, etcétera. Entonces, yo por lo menos creo que es una buena idea que podría incorporarse. Secretaria, por favor. Gracias, presidente. Sí, o sea, efectivamente nosotros en la redacción original nos poníamos justamente en el escenario de fallecimiento, reglando y resguardando sobre todo que ese permiso quedara pendiente hasta que se resuelva justamente la comunidad hereditaria, pero hace sentido el pensar qué es lo que ocurre en el intertanto en lo más inmediato, sabiendo que todos esos plazos pueden durar más de lo que a uno siempre le gustaría, así que vamos a revisar como Ejecutivo alguna propuesta que quizás nos pueda hacer sentido en esta materia. Gracias, presidente. Entonces, lo dejamos pendiente, senador Sangüesa y senadora Sepúlveda y senador Rojo, para pedirle al Ejecutivo entonces que nos traiga una propuesta alternativa frente a lo que está planteado como indicación por parte del senador Sangüesa. Acordamos eso. Ahora pasamos al título cuarto del proyecto de ley, referido a la representación y funcionamiento de las ferias libres. Párrafo primero, de la representación y organización interna de las ferias libres. En el artículo 28 hay una indicación. Bueno, el artículo 28 es representación de la feria libre. Indica de qué manera se organizarán y funcionarán y que deberá contar con los siguientes órganos. Plantea una asamblea general, un comité de representación y una comisión electoral. El senador Saavedra, en la indicación 33, plantea agregar una letra nueva, sería un nuevo órgano, dice una comisión revisora de cuentas. No recaudan dinero, entonces no tiene objetivo tener una comisión, por tanto se retira. La retira. Está retirada. Senador Rojo. Quizás si la subsecretaria nos podría contar general de porque este título fue modificado de manera relativamente profunda. Entonces quizás la subsecretaria nos podría dar un marco general para entender, porque por ejemplo en el caso de la comisión revisora usted la retira entre otras cosas porque no va a tener la posibilidad de ejecutar multas o de recaudar, digamos. Entonces no sé si quizás fue que nos dé un marco general.
Gracias, presidente. Sí, creo que tiene sentido, dado que varios de los artículos que vamos a ver responden a un acuerdo, a una discusión más general que se dio sobre este título. Si ustedes recuerdan, habían dos puntos que yo creo que eran los más medulares en esta discusión, que eran una de las facultades, particularmente las facultades patrimoniales, o sea, de cobrar cuotas y multas del comité de representación, y eso es algo que nosotros estamos proponiendo eliminar de las facultades del comité de representación, y por lo tanto varias de las indicaciones que fueron presentadas por senadoras y senadores hacían referencia a que este comité de representación mantenía esas facultades y por lo tanto se crea, entre otras cosas, por ejemplo, este nuevo órgano, comisión revisora de cuentas, que es justamente lo que decía el presidente. Y por otra parte, está algo que vamos a ver más largamente en el artículo 30, a propósito de varias indicaciones que modificaban el comité de representación en sí mismo. Y ahí lo medular de la conversación era sobre la manera en que se iba a conformar el comité de representación. Nosotros estamos ahora proponiendo que sea una conformación proporcional, un sistema proporcional, y cuáles eran también los requisitos para postular. Entonces, creo que es bueno tener en mente que hoy día el comité de representación ya no tiene facultades patrimoniales y que, como vamos a ver ahora rápidamente en el artículo 30, porque vamos a pasar a eso, la conformación y las facultades de ese comité de representación, tiene una conformación que es distinta a lo que originalmente como Ejecutivo nosotros estábamos planteando. Ese creo que es el marco general de esta conversación, presidente. Gracias. Estamos entonces a la Avanzamos. indicación 34 del presidente de la República Sí, son dos juntas. y la 35. Exacto, las dos recaen sobre el artículo 29, referido a la Asamblea General, específicamente al inciso segundo, cuando dice que habrá dos clases de asamblea, las ordinarias y las extraordinarias. En cuanto a las citaciones de ambas, se harán por medio de carteles, medios electrónicos u otros que cumplan el mismo fin, con a lo menos 3 días hábiles de anticipación a su celebración. La primera de las indicaciones del presidente de la República es para aumentar ese plazo de 3 a 5 días. Y la indicación siguiente de los senadores Edwards y Sangüesa, en cuanto a la anticipación, dice con a lo menos 7 días hábiles de anticipación a su celebración. Eso es, presidente. Hay también una propuesta de la mesa de asesores. Sí, pero, a ver, la sugerencia que hace la mesa de asesores es aprobar la indicación 34, la de 5 días. Eso es. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Una, Presidente, Senador. vamos a retirar entonces la indicación número 35 que está firmada por el señor Sangüesa y yo. Se retira la indicación 35 y con eso queda en votación la 34. la 34. En votación. En votación. Senador Sangüesa. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Edwards. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad, presidente. La siguiente es la indicación 36. Que es sobre el quórum para sesionar tanto la Asamblea Ordinaria como Extraordinaria. La indicación es de los senadores Edwards y Sangüesa para reemplazar el inciso quinto por el siguiente. El quórum para sesionar en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria será de 3/4 de las y los feriantes integrantes de la Asamblea en primera citación y de 2/3 de las y los feriantes integrantes en segunda citación. La Asamblea será dirigida por el Comité de Representación y los acuerdos requerirán la aprobación de la mayoría simple de los asistentes, sin perjuicio de los quórums especiales contemplados en el reglamento interno. Las indicaciones siguientes son de Su Excelencia el Presidente de la República, también referidos a la misma materia. También hay una propuesta de la mesa de asesores, presidente. Pero la 37
La 37, de otra, claro, tiene otro tenor. tiene otro tenor, tiene toda la razón. Sí. Es respecto del inciso quinto aprobado en general, para sustituir específicamente la frase dice simple de las y los feriantes integrantes de la Asamblea por la expresión absoluta de sus integrantes, o sea, sube el quórum para la aprobación. Y la indicación 38, para reemplazar que se sesionará con el número de feriantes que asista, se requerirá la asistencia de al menos un 30% de sus integrantes. Se refiere a la segunda citación. A la segunda citación. Por tanto, yo entiendo, de ahí le va a hacer la palabra a los mocionantes y al Ejecutivo. El primero es el quórum para abrir la sesión. Eso entiendo yo. ¿Cierto? Por eso. En primera citación, tú ábrela, si no tienes, no puedes hacer nada. Lo segundo es la del presidente de la República, es respecto de absoluta de, es otra cosa que tiene que ver con la expresión dice absoluta de sus integrantes, o sea, es aprobación, sí. Y la tercera, sí te voy a hacer la palabra, tío. Y la tercera es la asistencia respecto de los integrantes. Ejecutivo. Gracias, presidente. A ver, creo que es relevante también acá hacer la referencia de que nosotros estamos hablando solamente de los quórum para las asambleas ordinarias. O sea, la asamblea que tiene como motivo la elección del comité de representación y sus quórum están reglados más abajo. Nosotros estamos proponiendo, por lo tanto, para la asamblea ordinaria, aumentar el quórum que estaba en el texto original, como bien decía el presidente, para a mayoría absoluta en la primera citación y a un 30% en la segunda citación. Pero nuevamente, esto es solamente para las asambleas ordinarias que tratan temas distintos a la elección del comité de representación. O sea, claro, es asamblea ordinaria y extraordinaria, pero que no traten el tema de la elección del comité de representación. Las asambleas extraordinarias, es que las asambleas extraordinarias son las que se discuten las cosas importantes. Perdón. Yo te voy a ceder la palabra. Rojo. No, gracias, gracias, presidente, disculpe. A ver, en las sesiones ordinarias está perfecto, digamos, cumple con lo que se buscaba, pero las asambleas extraordinarias son las que se ven las materias importantes. En el caso de COPPA, por ejemplo, son enajenaciones, cambio de los porcentajes de dominio. Aquí habría que ver cuáles son el tipo de materias que se ven en la extraordinaria. Eso no puede quedar con un 30%, tiene que quedar con un mínimo de mayoría absoluta. Presidente. La extraordinaria me refiero, no la ordinaria. Ahora se vuelve. Yo creo que sería bueno que pudiera especificar el Ejecutivo cuáles son las materias de los distintos tipos de asamblea, ¿no? ¿Qué se puede tratar en la Asamblea General? ¿Qué es lo que se trata de porque yo le encuentro razón al senador Edwards, ¿no? Que tenemos que revisar bien cuáles son los temas para ver el quórum. Depende de la función de esa asamblea, ¿no? Entonces, si nos pudiera especificar primero eso, sería aclaratorio para incorporarle después, posteriormente, el quórum. Está en la página 31. No, la extraordinaria, la asamblea extraordinaria, ¿qué es lo que ve? Más allá de cuando se elige... Gracias, presidente. A ver, es el reglamento el que va a determinar cuáles son las materias que se tratan en una asamblea ordinaria y cuáles se tratan en una asamblea extraordinaria. Sí, no es algo que queda en la ley. Ahora, el objetivo que tiene esta indicación, que yo creo que hay que verlo también en relativo con, sobre todo, lo que ocurre en la asamblea que elige a los representantes, es cuál es el quórum mínimo para poder funcionar. Entonces, nosotros entendemos que finalmente lo más sensible era justamente la elección del comité de representación y en ese sentido nosotros estamos aumentando el quórum tanto para la primera o bien para la segunda convocatoria de la Asamblea en caso no pueda funcionar la primera.
Pero como les decía originalmente, va a ser el reglamento el que determine los temas a tratar en una asamblea extraordinaria, en una asamblea o en una asamblea ordinaria. Nosotros lo hacemos referencia acá sobre todo con el tiempo de citación de estas asambleas. Sabemos que hay muchas asambleas por motivos propios de los temas que va a estar viendo, que son temas, no sé, si es que el poder pedirle, por ejemplo, al Consejo Municipal que evalúe la extensión horaria de la feria, o bien reunir los antecedentes para la postulación al fondo de Cercotec, que se requiera el poder citar a una asamblea de forma extraordinaria, quizás, a lo que comúnmente podría estar establecido en el cronograma de las citaciones de asambleas ordinarias. Y así es como hacemos referencia a esto. Y por lo tanto no hace sentido que estos quórums sean los que nosotros estamos estableciendo acá. Eso es, presidente. Presidente. Senador Rojo y después el senador Sangüesa. Si le parece, no sé, propuesta, pero yo creo que la definición de qué se trata en una asamblea extraordinaria es clave. Y es la defensa también de los derechos de la minoría o por lo menos exigir ciertos quórum cuando hay decisiones importantes. Yo creo que tenemos que, al igual que, por ejemplo, se hace la ley de copropiedad, ¿no es cierto?, en que se detalla claramente cuáles son las materias de asamblea extraordinaria, y a cada una de ellas se le da un quórum. Es más, en muchos reglamentos además se exige unanimidad cuando se cambia el reglamento. Entonces, nosotros no podemos dejar al 30% materias que puedan incluso afectar el derecho de propiedad de una persona. Yo creo que deberíamos, si le parece, enviarlo al grupo de asesores para que haya una definición clara de qué es lo que es una asamblea extraordinaria, y yo no me acordaba que esto no estaba, pero así no puede quedar, creo yo. Gracias, presidente. Sí, o sea, yo creo que acá la discusión, dado que se centró en que al quitarle las facultades patrimoniales, los temas que iba a estar tratando una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, eran los que yo les estaba comentando anteriormente. No hubo una discusión más profunda sobre cuál puede ser la distinción entre cada espacio. Me hace total sentido que esto lo podamos volver a revisar, y quizás ahora, como vamos a ver el artículo 30, va a quedar también más claro cuál va a ser este órgano de representación, y creo que eso también puede ayudar a despejar lo que viene acá. Así que, si le parece bien, presidente, podemos dejarlo pendiente. Este quedaría pendiente entonces el inciso quinto y la indicación 36, 37 y 38. Pendiente. A continuación, entonces, artículo 30, con sus respectivas indicaciones que hay acá. Perfecto. Página 32. A ver. Presidente, acá hay una sugerencia de la mesa de asesores de aprobar la indicación 39 con modificaciones. Es un artículo bien largo, no sé si prefiere que demos lectura a la indicación o a la propuesta de la mesa de asesores, que ya viene con las modificaciones. La indicación 30 con las modificaciones. La que ya propone la mesa de asesores. Perfecto. Hasta el final de este documento comparado. Sí, en la página 6, vamos a dar lectura a eso. Artículo 30, Comité de Representación. El Comité de Representación tendrá a su cargo la representación de la Feria Libre. Estará integrado por las y los miembros designados por las organizaciones de Feria Libre o listas independientes que resulten electas en un número determinado según la cantidad de permisos otorgados en cada feria, de acuerdo a los siguientes tramos. A. Si la feria tiene hasta 300 permisos, el comité tendrá 3 directores. B. Si la feria tiene entre 301 y 500 permisos, el comité tendrá 5 directores. C. Si la feria tiene 501 o más permisos, el comité tendrá 7 directores.
Podrán ser candidatos al comité aquellas organizaciones de feriantes que agrupen como los socios o socias al menos al 5% de los feriantes de dicha feria, o listas independientes integradas por feriantes con permiso vigente en la respectiva feria, siempre que cuenten con el patrocinio de a lo menos un 10% de las y los feriantes de la misma feria y que tanto sus integrantes como quienes los patrocines no se encuentren afiliados a ninguna organización existente en dicha feria. El número de candidatas y candidatos de cada lista no podrá exceder el número total de cargos a elegir en el respectivo comité de representación. Los cupos del comité de representación serán asignados entre las organizaciones o listas de independientes electas en número proporcional a los votos que cada uno obtenga conforme al sistema establecido en esta ley y su reglamento. El comité ejercerá sus funciones por un periodo de 2 años, debiendo rendir cuenta de su gestión al menos una vez al año ante la Asamblea General de la Feria. El reglamento establecerá el procedimiento electoral, el sistema proporcional aplicable, mecanismos de reemplazo, así como los demás aspectos necesarios para su elección y funcionamiento. El comité de representación será electo en una sesión ordinaria de la Asamblea General, en presencia de un ministro de fe, y cuya celebración deberá informarse a lo menos con 15 días hábiles de anticipación con los quórums que se establecen a continuación. A. En la primera citación, la Asamblea General deberá contar con la participación de 2/3 de sus miembros. Si no se alcanza dicho quórum, se realizará una segunda convocatoria. B. En la segunda citación, la elección podrá efectuarse con la participación de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea. De no reunirse este quórum, la convocatoria deberá repetirse sucesivamente hasta alcanzar el mínimo de participación aquí establecido. Podrá ser ministra o ministro de fe a elección de la Asamblea General una o un oficial del registro civil, una o un notario público, la o el secretario municipal o quien ésta designe para tal efecto. Para efectos de la elección del comité de representación, tendrá derecho a un voto cada integrante de la Asamblea General que se encuentra al día en el pago de su patente municipal y derechos municipales correspondientes. Efectuada la sesión ordinaria, la Comisión Especial proclamará a las organizaciones o listas independientes que resulten electas, indicando el número de cupos que corresponda a cada una según los votos obtenidos conforme al sistema proporcional establecido, y levantará un acta que contendrá las actuaciones realizadas, la nómina de votantes, las candidaturas presentadas, el número de votos alcanzados por cada una, la distribución de los cupos y la individualización de las personas designadas para integrar el comité de representación. Dicha acta será comunicada personalmente o mediante carta certificada por la Comisión Electoral a la Secretaría Municipal respectiva dentro de los 15 días hábiles de efectuado el acto eleccionario. En caso de empate, la votación que determine la asignación del último cupo entre 2 o más organizaciones o listas independientes, se realizará una segunda elección convocada para dentro de los siguientes 3 días hábiles. Si en esta segunda elección persiste el empate, el cupo se asignará a la candidatura cuya organización cuente con mayor antigüedad legal en la feria. Si el empate se produce entre una organización y una lista independiente, el cupo se asignará a la organización. Si el empate se produce exclusivamente entre listas independientes, la Comisión Electoral, mediante sorteo, determinará la lista a la cual se le asignará el cupo. Los integrantes del comité de representación podrán ser removidos antes del término de su mandato por acuerdo de la Asamblea General, adoptado por 2/3 de sus integrantes, previa solicitud de al menos el 20% del total de miembros de la Asamblea, en caso de incumplimiento grave de sus deberes o pérdida de los requisitos de elegibilidad. Eso es, presidente. Subsecretario. Gracias, presidente. Sí, voy a mencionar brevemente algunos de los puntos que son más relevantes a propósito de la discusión que se fue dando en este título y en particular en este artículo. Como ustedes pueden ya haber visto, una de las primeras modificaciones tiene relación con la integración o con el sistema que nosotros estamos dándole para conformar el comité de representación. Originalmente este estaba integrado por la directiva de la organización electa o bien por o de varias organizaciones que conformaban una lista, y hoy día nosotros damos paso a un sistema de representación proporcional, es decir, vamos a estar eligiendo a directores que van a estar determinados
determinados por el tramo del número de feriantes, finalmente, de socios que van a estar dentro de la organización. Lo segundo son los requisitos para postular. Hoy día estamos estableciendo que sean organizaciones que agrupen al menos el 5% de los feriantes o bien listas de independientes con patrocinio de al menos el 10% de los feriantes. Luego, la duración del mandato, que es bien relevante dado el cambio también en el sistema de integración del comité de representación. Nosotros pasamos de algo, originalmente estaba 4 años con posibilidad de reelección, en tanto que era una lista cerrada, y hoy día estamos hablando de 2 años, que es lo que dura el mandato, porque por lo tanto cada 2 años van a haber elecciones necesariamente. Luego, el número de integrantes que bien se establecía. Nosotros teníamos, antes no había un número fijo, sino que dependía de la directiva electa, de la organización electa, y en este momento estamos haciendo algo que fija estos tramos de 3, de 5, de 7, dependiendo del tamaño de la feria, y luego el quórum de elección, que es algo relacionado con la discusión anterior. Nosotros antes no fijábamos ningún quórum especial para la elección de la asamblea, o sea, para la elección del comité de representación en la asamblea, solamente la mayoría absoluta de los presentes y el ministro de Fe, y hoy día estamos estableciendo que para la primera citación haya un 2/3 de quórum para estos efectos, y en la segunda citación ya mayoría absoluta, y así sucesivamente en caso no se cumpla este quórum. Esos son los puntos más relevantes que fueron también tratados en la discusión de la mesa técnica. Gracias, presidente. Subsecretaria. Diputado Rojo. Gracias, presidente. Sé que estamos terminando, quizás Vamos. quizás dejamos la votación, pero aprovecho hacer el comentario igual, lo votamos cuando después. Yo entiendo, a ver, postulan las listas, ¿no es cierto? Pero cada lista elige una cantidad de personas que integran la comisión, o sea, que integra el comité, ¿no es cierto? O sea, es un proporcional. Ahora, ¿la persona vota por lista, vota por persona, vota por la lista, pero la lista tiene que publicar, que no está dicho aquí, tiene que publicar quiénes serían los que integrarían el comité en el caso de que esa lista tenga la capacidad por votos de integrar a alguien? No sé si queda claro Péndela, Sí. por favor. Perdón, por su término, presidente. Sí, efectivamente se tiene que incorporar en la postulación los nombres de los miembros de la lista y se vota por esa lista. Luego esa lista determina cuál va a ser el que va, dependiendo de la cantidad de cupos que se escojan. Pero se presenta de antemano, o sea, Claro, se sabe si es presentan los uno nombres. es Juan, si no Juana, no Las sé listas qué. están faltando. Por ejemplo, si es un comité de 3 cupos, postulan 3 personas, digamos, y si obtienen 2 cupos, luego ellos internamente determinan cuáles son las 2 personas que van a ocupar eso. Ah, ya, es que eso es lo que no... Yo creo que, bueno, para transparencia debe decirse cuál es el orden. ¿Sí? Si vamos a votar por lista tiene que decirse, no puede quedar que se entregan 2 cupos y es la organización después a posteriori, porque no puede ser así, creo yo. Por eso tiene que estar la persona, no puede ser... No, pero se vota por la persona. No, si se vota por lista, no, o sea, yo prefiero que se vote por persona, pero si se vota por lista, lo que tenemos que obligar es que los nombres estén, si queda uno es Juana, y si quedan 2 será Juana y Juan, y si quedan 3, pero eso no estoy seguro de que queda en la redacción. Subsecretaria. Gracias, presidente. A ver, para poder dar paso a este cambio en la integración, antes, como yo les mencionaba, era una lista cerrada y por lo tanto era sencillamente votar por la directiva de la organización que podría resultar electa. En este caso, en los sistemas proporcionales, hay varias cosas que nosotros estamos dejando a reglamento, como por ejemplo esto, porque finalmente se vota por lista y de la misma forma como ocurre hoy día en las votaciones, por ejemplo, del sistema Con cifra proporcional al sistema repartidora. de ON, es una cifra repartidora es Hay finalmente el integración. reglamento el que va a determinar qué es lo que ocurre cuando se vote, cuando una lista, si es que, por ejemplo, necesariamente tenga que estar en primer lugar la persona que sería la integradora de esa lista en caso esto ocurra. No encontramos que era algo tan óptimo el regular de forma más extensa el sistema proporcional que va a funcionar en esto, más allá de poder decir que efectivamente va a ser un sistema proporcional de las características que nosotros estamos nombrando acá. Porque finalmente pueden ser muchas las especificidades
de la misma forma en que hoy día ocurre en el sistema proporcional que tenemos para la conformación, entre otras, del Congreso, y que creemos que con esto queda suficientemente cubierto este punto. Ahora, si es que la atención o el cuestionamiento es finalmente si es que se debiese explicitar cuál sería la persona integradora de esta, es algo que también podemos desclararlo a nivel reglamentario con esas características, de forma tal de no tener que tener un artículo tan complejo, pero es algo que yo creo que podemos arreglar en ese sentido. Gracias. Antes de la reflexión, solicitarle, pero es que sobre el punto, porque vamos a tener que volver la próxima semana a votar este artículo, no vamos a votar ya. Entonces, lo que usted está planteando, subsecretaria, le solicitaría que lo incorporara para que quedara claro y cómo se vota, quiénes son, todo lo que le dé transparencia y confianza a un actor electoral que siempre puede complejizarse, pero la idea es que esto sea lo más expedito y fluido. Ahora tiene la palabra usted, senadora, y después de eso Yo no soy termino. miembro permanente de esta comisión, lo vuelvo a repetir. Pero a mí, bueno, pero cuando estamos juntos no nos va tan mal, así que no digas nada. Yo creo, a ver, es que es bien distinto el que tú tengas que votar para el Congreso, para estas instancias, ¿no es cierto?, de esta forma. ¿Ah? Porque tiene que ver cómo representan las ideas, ¿no es cierto?, en un lugar que afecta a muchísimas personas. Pero cuando tú estás en una organización funcional, una organización como la que tenemos en la feria, tú votas por la persona que te representa en términos de lo práctico, de todos los días, de la confianza que tienes. Entonces, claro, entonces creo que esto de homologar esto que hacemos nosotros en el Congreso a una organización, ¿no es cierto?, como la feria, como, no sé, como una junta de vecinos, como un club deportivo, lo que tú quieras, no sé. Yo quiero, para votarlo en sala, ¿ah? De pedirle la opinión a la gente de que está en la feria. Porque te digo una cosa, porque la gente no va a entender. No va a entender que yo vote por una lista y salga el que a mí no me gusta. Entonces es distinto cuando tú dices yo voto por esta persona y voto por esta otra persona, ¿ah? A que yo vote, porque si no tú dices, bueno, entonces yo quiero hacer un debate entre las dos listas, ¿qué es lo que ofrecen? O qué es lo que piensan las dos listas. Y en esa lista puede que no me gusten 3 y no me gusten 2. Entonces, por eso que creo que la votación en las organizaciones más de base debería ser más bien con nombre. Eso. Con nombre, y quiero decirte que a los dirigentes han sido consultados. Sí, no, pero Sí. a ver, pero Tiene que ser con nombre. yo creo que hay dos... Tiene que ser con nombre. Sí, no, sí, yo creo que tiene que ser con nombre, eso que hay que agregarlo. ¿Me permite poner otro tema? Última intervención y Sí. porque después quiero Mire, otra comisión. a ver, por supuesto que creo que tiene que haber nombre. Que se vote por lista no tengo problema, pero uno tiene que saber más o menos para dónde va la cosa, del tema del nombre. Ya, pero hay otra cosa. Para el caso de ferias de más de 300 personas, porque el caso de ferias de menos de 300 creo que no, mi argumento no corre, pero sí para el caso de 300 o más que tienen 5 o 7 directores, creo que exigirle a una lista un 10% de los votos, o sea, de las firmas, es demasiado, porque yo puedo construir muchísimos escenarios en que la cifra repartidora con la cual puede ser electa una persona de esa lista es mucho menor al 10%. La cifra repartidora, la cifra repartidora no es simplemente 100 partidos N+1, digamos, que sería 100 partidos por la cantidad de personas a elegir más uno, sería en el caso de 5, 100 dividido 6. Eso no es la cifra repartidora. La cifra repartidora depende de cuántas listas competitivas hay. Y por lo tanto, creo que la exigencia de 10% para cuando se eligen 5 personas es una exigencia que está diciéndole a la lista independiente que necesita más firmas que lo que podría llegar a ser la cifra repartidora. A mí me parece que eso está completamente desproporcionado. Yo le puedo construir escenarios con mucha tranquilidad en que la cifra repartidora para elegir 5 puede ser de 8%, incluso menos, dependiendo de la cantidad de listas competitivas. Entonces, de hecho, 7% puede llegar. No sé, habría que ver, quizás el ejemplo sería demasiado rebuscado para llegar a 6%, pero 10% es demasiado alto. Yo creo, si de mí dependiera, por cierto, yo le bajaría las listas de feriantes de 5 a 3 y de 10 a 5, porque los escenarios en la cifra repartidora andan por ahí. Entiendo que esto hay que negociarlo, lo sé, pero 10% me parece que es demasiado alto.
Yo, después terminamos, sugeriría lo siguiente, que es un mecanismo el que se está proponiendo para la elección de los dirigentes, pero créanme que en la realidad, ya que hay dirigentes presentes, cuesta muchísimo seducir a personas que acepten ser candidatos. Esto no es tan fácil, ¿ya? Y se repite mucho, no, sigue tú nomás, eso pasa permanentemente. Eso pasa permanente, es parte de nuestra cultura. Entonces, no nos imaginemos un mundo perfecto que no es tal. Ahora dejemos claro si establecido por si alguien en algún minuto pide más. Así que le pido al Ejecutivo que recoja todos los planteamientos y la próxima semana, subsecretaria, le solicito que recoja los planteamientos que han hecho los senadores y senadoras para poder entonces la próxima semana votarlo. Muchas gracias.